contracultura. Si recuerdan, ¿verdad? Que estamos en esa serie, ya llevamos 6 mensajes, este es el 7º, y quiero comenzar platicándote acerca del concepto de contracultura. Fíjate que este concepto de contracultura, o sea, esta palabra, fue algo que nació en los años 60. El historiador Theodore Rosask escribió su libro titulado, espero haber pronunciado el nombre bien de este historiador, Theodore Rosask. Él escribió un libro titulado El nacimiento de una contracultura. Esto sucedió en los años 60 y él hace referencia a algunas contraculturas que nacieron en esos años, donde eran movimientos que rechazaban los estándares y los valores establecidos por la sociedad en aquel entonces, y por lo tanto procuraban ellos vivir de una forma contraria totalmente a lo que la sociedad hacía. Y esta forma contraria de vivir, ellos lo hacían buscando pues la felicidad, la plenitud, sentirse plenos, sentirse felices. Una de esas contraculturas fueron los hippies. Estoy seguro que has escuchado hablar de ellos, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado alguna vez hablar de los hippies. E irónicamente, y más tarde te voy a explicar por qué digo irónicamente, ellos profesaban buscar la paz. Los hippies se declaraban como pacificadores. Sin embargo, su contracultura terminó haciéndolos presos del abuso de estupefacientes, de la inmoralidad sexual. Muchos de ellos no lograron autosustentarse porque ellos creían que vivir en comunas y estar en la naturaleza solos, independientes de todo el mundo, ellos podían sustentarse de esa manera. Esas comunas hippies no lograron autosustentarse y terminaron disolviéndose. Con el paso de las décadas, de los siglos, o sea, desde los tiempos de Jesús, hemos visto surgir muchas contraculturas. Surgen por aquí, surgen por allá, pero saben, ninguna de ellas ha logrado vivir de manera bienaventurada. Y a mí me gusta mucho el nombre que escogimos para esta serie. Creo que no pudimos haber encontrado un mejor nombre para describir lo que queríamos tratar en esta serie, ¿no? Para hablar de las declaraciones que Jesús enseña en el Sermón del Monte, porque definitivamente esta sí, lo que Jesús declara en el Sermón del Monte, esta sí es la verdadera contracultura, que se trata de rechazar los estándares y valores del mundo para vivir bajo los estándares y valores de Dios. Como cristianos, familia, vivimos en un mundo al revés, como lo dice también nuestro subtítulo de la serie. Vivimos en un reino al revés. Lo que el mundo considera una señal de debilidad, para el cristiano es fortaleza. Lo que el mundo considera pérdida, para nosotros como cristianos es ganancia. Y lo que el mundo rechaza, nosotros lo abrazamos. Y saben, la contracultura del cristiano, y esto es lo mejor, la contracultura de los seguidores de Jesús no te deja anhelando felicidad y plenitud. No se disuelve, no se esfuma como las otras contraculturas que el mundo ofrece. No se disuelve como le pasó, por ejemplo, a esta contracultura de los hippies. Familia, Jesús lo declaró en este Sermón del Monte. Jesús hace declaraciones y por lo tanto de estas bienaventuranzas, y por lo tanto es verdad. Todo lo que Jesús declara es verdad. El cristiano es bienaventurado porque Cristo está en él. Cristo moldea nuestro carácter y Cristo cumple sus promesas o sus dádivas en cada uno de nosotros, en la vida del cristiano. Fíjense, el concepto de bienaventurado, lo recuerdan, es ser feliz, bendecido, pleno, dichoso,
aprobado por Dios. Todo esto es aquel seguidor de Jesús, y por lo tanto es que podemos desarrollar cualidades de carácter de aquel a quien seguimos. Estas cualidades de carácter de las que Jesús nos habla en el Sermón del Monte son cualidades del carácter de Jesús, y como seguidores de Jesús, porque estamos con Él, es que podemos adoptar y desarrollar cualidades de su carácter. Macarios, ¿lo recuerdan? Todo esto que acabamos de hablar es Macarios. Bienaventurado, feliz, bendecido, pleno, dichoso, aprobado por Dios. Es el gozo y la plenitud que solo Cristo nos puede dar, y nada ni nadie nos puede arrebatar. Hoy, familia, vamos a ver la séptima bienaventuranza, pero antes de eso, acompáñame a orar, ¿va? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la reunión de hoy que podemos celebrar en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú te gozas, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre para festejarte, para alabarte, Dios, para declararte nuestro Salvador, nuestro Señor, darte toda la gloria, toda la honra. Señor, por favor, abre nuestros corazones y síguenos hablando, Señor, a través de esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo, llamada Contracultura. Síguenos hablando acerca de las bienaventuranzas, síguenos hablando del carácter que tú quieres desarrollar en nosotros y de las dádivas que el adoptar el carácter que tú tienes nos da en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Mateo 5, 3 al 9. Hoy vamos a estar brincando entre muchos versículos, pero nos vamos a centrar en este que es las bienaventuranzas. Mateo 5, 3 al 9, y lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Como ya lo hemos venido aprendiendo con las 6 cualidades anteriores, todas ellas son un conjunto. No son como superpoderes que podamos escoger en particular, o no desarrollamos nada más uno de ellos, ¿no? Son un conjunto de cualidades que se desarrollan en el carácter del cristiano. No es como si pudiera decir, ¿no? Yo soy Pepe el misericordioso, y Jorge, nuestro pastor, es Jorge el pobre de corazón, y así. O sea, todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús desarrollamos todas estas cualidades en general. Y estas 8 cualidades que vamos a ver hoy, estamos viendo la séptima, son rasgos de carácter, les decía, que están desarrollados en el carácter de aquel que ha depositado su fe en Cristo. Y también, como ya lo hemos visto antes, me parece que varios lo han mencionado, la manera en que Jesús va declarando estas cualidades de carácter también tienen una cierta secuencia de pensamiento. Por favor, recuerda las que ya hemos visto, y si no has estado en mensajes anteriores, no te preocupes, nada más trata de seguirme y puedes ir viendo en la pantalla lo que estamos leyendo. Pero trata de seguirme para que veas esta secuencia de pensamientos de la que te estoy hablando. Primeramente, es la pobreza en espíritu la que nos hace darnos cuenta de nuestra insuficiencia y de la necesidad que tenemos de un Salvador. Y es por eso que podemos lamentar nuestros pecados, podemos llorar por nuestros pecados y por la maldad que está arraigada en nuestros cuerpos. Como
Como nos sabemos dependientes de un Salvador y lamentamos nuestro pecado, es entonces que nos volvemos humildes. Podemos ser humildes en nuestro corazón y entonces anhelamos la justicia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Solo Cristo, familia, puede satisfacer esa hambre y sed de justicia en el carácter del cristiano. Como vivimos en carne propia, ya siendo cristianos y seguidores de Jesús, la misericordia de Dios a través de su justicia en la cruz, podemos ser misericordiosos para con otros, y al ser misericordiosos es que entonces cuidamos intencionalmente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad para tener un corazón limpio hacia los demás. ¿Sí hace sentido? ¿Okay? Y así sucede también con la bienaventuranza de hoy, que es bienaventurados, el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Echándole un ojo al versículo que le precede, podríamos decir que la paz que vale la pena es la que se procura desde un corazón limpio. Un corazón limpio es aquel en el que Cristo habita, en el que Cristo ha llenado y saciado, y por lo tanto no hay espacio para la suciedad y para la basura, como Jorge nos explicaba en la predicación del domingo pasado. Retomando el ejemplo de contracultura que hablábamos al principio acerca de los hippies, por eso decía que es irónico, porque se llamaban a sí mismos pacificadores, pero los medios que ellos usaron para lograrlo terminaron llevándolos al abuso de drogas, a la inmoralidad sexual, y además trataron de llenar su vacío espiritual a través de hinduismo, taoísmo, zen, yoga y no sé qué tantas cosas. Y en fin, o sea, los hippies ni lograron la paz, obviamente, y mucho menos, como dice el versículo 9, fueron llamados hijos de Dios, ¿no? Definitivamente. Así que quédate con esto para empezar, por favor. Todo intento por buscar la paz en nuestras vidas, en este mundo, en nuestras familias, todo intento será fallido si no nace de las acciones de un corazón limpio. Donde hay más corazones limpios, o sea, más santidad, habrá más paz. En resumen, o de manera más directa, entre más seamos como Jesús, más felices o más bienaventurados seremos. Hoy quiero darte 3 puntos para entender mejor esta cualidad de carácter de la que Jesús nos está hablando en esta séptima bienaventuranza. Y el primer punto es, por favor recuérdalo, el primer punto es la base para poder desarrollar esta cualidad de carácter que nos lleva a tener plenitud, felicidad, bendición y por tanto poder ser llamados hijos de Dios. Déjenme echar un trago a esto. Gracias. Punto número 1 es la base de todo para poder desarrollar esta cualidad de carácter. El pacificador es aquel que está en paz con Dios. Recuérdalo, el pacificador primeramente está en paz con Dios. No se puede procurar la paz, familia, cuando se está en guerra con Dios. El pacificador es pacificador porque goza de un estado de paz en su alma. Está seguro de su salvación en Cristo y por lo tanto no teme de nada que pueda venir y su destino, sabe que su destino está en Cristo. El que está en paz con Dios también pasa por pruebas y momentos difíciles, pasa por conflictos, eso sin duda alguna, pero el temor no tiene entrada en su vida porque se sabe reconciliado con su Creador, se sabe reconciliado con Dios, con su Salvador,
y además está agradecido por su perdón. Y saben, déjenme hacer un pequeño paréntesis en este punto. ¿Alguna vez han escuchado, si quieren levanten su mano si lo han escuchado, acerca de la neurociencia de la gratitud? Sí, ok. A mí se me hace súper interesante. Este tema de neurociencia de la gratitud es un área relativamente nueva. No tiene mucho que la ciencia ha comenzado a estudiar más acerca de esto y estaban asombrados porque han descubierto que, ya como lo saben, nuestro cerebro es súper complejo, ¿verdad? Y nuestro cerebro pues tiene un montón de impulsos y cosas eléctricas y demás. Pues resulta que cuando nuestros cerebros están agradecidos, encienden partes del cerebro, o sea, se ve la actividad cerebral en ciertas partes del cerebro donde no se puede encender nada que tiene que ver con estar asustado, temeroso, etcétera. Cuando se enciende, o sea, cuando tú estás observando nuestro cerebro con estos aparatos de la ciencia y demás, y tú agradeces algo, los neurosensores que están encendidos por el estrés, por la preocupación, por el temor, por el miedo, se apagan y se prenden los de la gratitud. Es interesante, ¿no? Y cuando están encendidos los de la gratitud, los que les digo, de todas esas emociones negativas se apagan. Y viceversa, si están encendidos los otros y no hay gratitud, siguen encendidos. Entonces, es algo en el que la ciencia se ha asombrado, la han estado estudiando, ya hasta le pusieron un nombre a esta área del estudio de la ciencia. Pero se imaginan, si esto puede pasar con el hecho de agradecer cosas simples e intrascendentes para nosotros como cristianos, como mi desayuno en la mañana, o que hoy en la mañana no hubo mucho tráfico porque todos están votando, están en las elecciones, o el viernes cuando sientes que por fin es viernes y ya llegó la hora de salir del trabajo. Si agradecer por esas cosas insignificantes e intrascendentes nos hace esto en el cerebro, imagínense cuánto más puede causar en nuestros cerebros, hablando pues físicamente, el vivir agradecido con Cristo por nuestra salvación eterna y trascendental. ¿Se imaginan? Pero era solo un paréntesis. Solo un paréntesis de por qué, o sea, del tipo de paz que Dios crea en nosotros a través de nuestra salvación. Pero fíjense, Hebreos 13, 20 al 21, dice así: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos, otra vez, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Familia, es el Dios de paz. Dice aquí en Hebreos, el Dios de paz que nos dio al príncipe de paz, Jesucristo, que por su sangre nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, poniendo fin a nuestra guerra con Dios y dándonos paz para con Él. Y además, capacitándonos para toda buena obra. En otras palabras, también capacitándonos para poder procurar la paz. Además, el pacificador goza de la paz que es producto del Espíritu Santo. O sea, el cristiano goza de la paz que es producto del Espíritu Santo. La paz que Jesús le anuncia a sus discípulos cuando sabe que los está preparando para su partida, cuando Él ya iba a ser crucificado y los está preparando para su partida, y les dice así en Juan 14, 27:
La paz les dejo, mi paz les doy. Y luego una frase muy interesante: no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Qué es esto de como el mundo la da? El mundo ofrece una paz de distracción. Se han puesto, o sea, piénsenlo. El mundo te ofrece paz de distracción. O sea, es como por un ratito, trata de no ver lo que está sucediendo. Eso es la paz que el mundo te da. Intenta no ver los problemas. Mientras que la paz que Jesús nos da o nos dejó es una paz real. La paz que ofrece el mundo, familia, es una paz que depende de las circunstancias de la vida, depende de que todo fluya correctamente a nuestro favor, según nuestras ideas, nuestros estándares, de que nuestro entorno donde nos desenvolvemos en el día a día tenga estabilidad y vaya bien para lo que nosotros creemos que es bien. O sea, normalmente esto pensamos es pues que tenga dinero suficiente, que todo vaya bien en el trabajo, que no nos enfermemos o que no se enfermen mis hijos, que no tenga diferencias con mi esposa o con otras relaciones sociales, que no tengamos discusiones, que alcancemos nuestros objetivos, que logremos nuestros proyectos en el trabajo o proyectos personales, nuestras metas, etcétera. Todo eso. Y depende de nosotros. Cuando alguna de estas cosas y más, que estoy seguro que ni se me ocurrieron, pero ustedes a lo mejor las están pensando, cuando alguna de estas cosas no se logra o no cumple nuestras expectativas de cómo se logró, la paz y la felicidad, el sentido de estar satisfechos se esfuma, como hablábamos hace rato, ¿no? Como se esfumó la paz de la contracultura hippie. Desaparece al instante. La paz que el mundo da es efímera. En contraste, en Jesús podemos tener paz que se mantiene, que nos hace sentir completos, tranquilos, gozosos. Nos hace sentir, en pocas palabras, si recuerdas el concepto, nos hace sentir macarios. Una felicidad que nada nos puede quitar, nada nos puede arrebatar, y no depende de las circunstancias de la vida, sino que depende solo de Jesús. No depende de nuestras habilidades, de nuestras aptitudes, depende de Jesús, de que Jesús nos las dé y se acabó. Eso es macarios, esa es la paz que Jesús nos ofrece. Esta paz de la que se habla en la Biblia es Shalom. Y también estoy seguro que lo has escuchado. Es Shalom en hebreo e Irene en griego. Es lo mismo, nada más en hebreo y en griego. Y esta paz no se refiere a la ausencia de conflictos, ni tampoco, o sea, y como lo decíamos hace rato, no se ciega ante los conflictos, o sea, sino apunta a la presencia de algo mejor. O sea, no se enfoca en que no hay conflictos, se enfoca en que hay algo mejor. Este saludo shalom, o bueno, esta palabra shalom, era un saludo común entre los judíos, entre el pueblo de Dios. Se saludaban y se despedían con un shalom. Este shalom no es nada más como ten paz, así sencillamente, no común, que todo vaya bien, que te vaya chido hoy, que todo salga bien, que tengas un buen día. No se trata de eso, sino que lo que ellos querían decir cuando se deseaban shalom es que todas las bendiciones que Dios te puede dar, te las dé. Saben, el significado más básico de esta palabra shalom es estar completo o entero. Es un significado básico de la palabra shalom. Lo ponen como este ejemplo de, o sea, una piedra, pensemos en un ladrillo que está fragmentado, no está shalom. Un ladrillo que está completo, una sola pieza, es un ladrillo que está shalom.
esta paz es algo más grande. El shalom es desearle a alguien el favor y las bendiciones de Dios en su vida, todas, incluyendo tener la paz, incluyendo la paz, una de las bendiciones que Dios te puede dar. Pero shalom es todas las bendiciones que Dios te pueda dar, de manera que shalom apunta a algo mejor, y ese algo mejor también incluye tener la paz. Jesús es el príncipe de paz, familia, y recuerda por favor esto: Jesús es nuestro shalom. ¿Por qué? Porque en Él estamos enteros, en Él estamos completos, en Él no estamos fragmentados, hemos sido restaurados. Es por Él que podemos gozar de todas las bendiciones posibles y por haber, y además también tenemos paz. Jesús es nuestro shalom. Muy bien, y teniendo esto como base, que el cristiano tiene paz para con Dios, entonces veamos qué es procurar la paz. Punto número 2, ¿qué es procurar la paz? Procurar la paz implica diligencia y esfuerzo. La versión de la Biblia Dios habla hoy lo dice de esta forma: bienaventurado el que trabaja por la paz. Procurar es trabajar. Procurar no es vivir relajado. O sea, procurar la paz no se trata de, bueno, entonces como soy procurador de la paz, me voy a relajar aquí, me voy a poner en paz. Como cuando dices, necesito un momento de paz, y entonces tomo vacaciones, o me tomo un break en el trabajo, me tomo un receso en la escuela. No se trata de esto. Procurar la paz no es subirnos a la hamaca y relajarnos. Al contrario, el pacificador es diligente. En otras palabras, por decirlo de alguna forma, trabaja horas extras. Es intencional en mantener la paz donde ya la hay, y en procurarla o trabajar por ella donde no existe. Y amigos, también esto es muy importante. Procurar la paz nunca se trata, y ni se debe de tratar, de ser indiferente al pecado. Como cuando decidimos alejarnos o callar o hacernos, como dicen, de la vista gorda, o incluso tolerar el pecado en lugar de confrontarlo. ¿Por qué? Porque quiero mantener la paz. Esto no es ser un procurador de la paz. Y digo mantener la paz entre comillas, porque tal paz no existe. La paz que se logra de esa manera, tolerando el pecado, es temporal y superficial. Lo vimos hace rato. Jesús es nuestro shalom, y Jesús murió para librarnos de las cadenas del pecado. Entonces no puede haber paz donde gobierna el pecado. ¿Sí hace sentido? ¿Sí me explico? Muy bien. El mismo Jesús, familia, estoy seguro lo recuerdan, el príncipe de paz que nos fue dado, sacó a azotes de cuerdas a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque estaban deshonrando a su padre y a su casa, haciendo ahí trampas, vendimias, aprovechándose de los que no tenían dinero y demás. Y Jesús no lo tolera. El príncipe de paz no toleró eso, y saca azotes de cuerdas a estos cuates del templo. Entonces aquí estamos viendo que procurar la paz no se trata de, no, pues para mantenernos tranquilos, pues mejor hago como que no veo, ¿no? Ni se fue a tomar un break en ese momento. O sea, el pecado se confronta. Podemos decir que un verdadero pacificador, escucha esto bien, un verdadero pacificador está en guerra constante con el pecado y con todo lo que deshonra
a Dios. Jesús lo explica a sus discípulos de esta forma en Mateo 10, versículos 34 al 35. Dice así: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Está fuerte, ¿verdad? Sí, este versículo es como, oh, wow. Hay varios versículos así en la Biblia. Pero escucha esto, para algunos Cristo vino a traer problemas. Porque el reino de Dios, y lo decíamos hace rato, el reino de Dios es contrario al reino del diablo en esta tierra. El cristiano vive en un reino al revés. El mensaje de paz que trae Jesús, familia, es un mensaje que crea guerra entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. Suena fuerte, es cierto, pero también escuchemos este otro versículo que contrasta, de Colosenses 1, 19 al 20, donde dice la palabra de Dios que fue su agrado restaurarnos. Dice así, escucha: porque agradó al Padre. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él, está hablando de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús, por medio de la sangre de su cruz. Sigue hablando de Jesús, por medio de él. Repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, sí suena fuerte el otro versículo, es cierto. Suena fuerte en Mateo 10, 34, 35. Seguramente los discípulos se han de haber asustado igual que nosotros. Pero Colosenses nos dice: porque agradó al Padre reconciliarnos a través de Jesús. Dios, familia, nos ama. A cada uno de nosotros nos ama. A ti en lo personal te ama, y por eso nos dio a Jesús. Por eso le agradó a él, por medio de Jesús, reconciliarnos para hacer la paz con nosotros. Por lo tanto, un pacificador es aquel que trabaja por la paz. Intencionalmente mantiene la paz donde ya está presente. Se esfuerza en llevarla a donde no existe. No huye de donde no hay paz, como para seguir en paz, ¿no? Eso no es ser un pacificador. Intencionalmente trabaja para llevarla a donde no existe. Y con toda diligencia rechaza el pecado, porque sabe que donde hay pecado jamás habrá paz. No puede haber paz. Un pacificador también, familia, sabe perdonar, porque él ya ha experimentado el perdón por medio de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Hemos experimentado el perdón en carne propia, y por eso es que sabemos perdonar. Sabemos pasar por alto las ofensas y agresiones, pues Cristo sufrió muchísimo más al pagar por el pecado que cargó por nosotros, por cada uno de nosotros. El pecado que nosotros cometimos y el mundo cometió, Jesús lo cargó, y él fue más altamente ofendido y altamente agredido. Así que somos así porque somos como Jesús. Alguien que procura la paz, familia, es alguien que responde a la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12, 18. Dice así, bien sencillo: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz. ¿Con quién? Con
todos los hombres. En cuanto a ustedes dependa, quiere decir, hagan todo a su alcance. O sea, si depende de nosotros, queda hacer todo lo que esté a nuestro alcance para estar en paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres, no solo con algunos, no solo con los que nos caen bien, no solo con los de mi familia, pero los de mi esposa no, yo qué sé, con todos los hombres. Y la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, ya me dijiste que tenemos que estar en paz con Dios, ya me dijiste que es procurar la paz, pero ¿cómo hacemos todo esto? Y esto nos lleva a nuestro último, tercer punto. ¿Me ayudas, Pablo? Porfa, al tercer punto. Gracias. Ahora que vemos el panorama completo, familia, no suena como una tarea fácil, ¿cierto? Ser un pacificador o alguien que procura la paz, alguien que trabaja por la paz, no suena como algo fácil, definitivamente. Sin Cristo, procurar la paz suena como una tarea que seguramente nos va a hacer perder la poquita paz que nos quede. O sea, es todo un reto. Pero la buena noticia es que, como lo hemos estudiado antes, estas cualidades del carácter son posibles solo para los que ya han declarado su pobreza de espíritu. Es para los que han seguido a Cristo. Es para los que han entregado su vida a Cristo. Los que, dándose cuenta de su pobreza de espíritu, entonces buscaron un Salvador. Buscaron a Jesús. Entregaron su vida a Jesús. Y entonces hemos sido hechos nuevas criaturas. Así que no nos sintamos abrumados o asustados con la tarea de ser pacificadores y buscar la paz, sino todo lo contrario, familia, porque Jesús lo dice, los pacificadores son bienaventurados porque son llamados hijos de Dios. Esta no es la tarea para cualquiera, es la tarea para los que son llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que como pacificadores nos parecemos a Dios. Estamos tomando su carácter. Nos parecemos a aquel seguimos. La felicidad de un creyente que está en paz con Dios y que vive como pacificador radica mayormente en el privilegio de ser llamados hijos de Dios, en ser más como Él, en ser más como Jesús. Como hijos de Dios, lo repito, hemos sido hechos nuevas criaturas. Si tienes ahí tus Biblias, también lo vamos a proyectar en la pantalla, pero busca 2 Corintios 5, 17 al 21. Me gusta mucho este pasaje. Pablo está aquí hablándole a la iglesia en Corintios y está enseñándoles que si están en Cristo, ahora son nuevas criaturas y por lo tanto están reconciliados con Dios. Pero no solo eso, sino que también han sido encomendados para reconciliar. Vamos a leerlo y ahorita les hago la explicación. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios.
al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Familia, esto aplica para todos. Dice aquí Pablo, si alguno está en Cristo. No, así que no importa tu edad, no importa tu trasfondo, no importa quién eres, no importa lo que tienes, no importa tu nivel de estudios. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Jorge lo decía la semana pasada, no estamos reparados como llantas con un parche. No nada más estábamos ponchados y nos reparaban poniéndonos un parche. Somos hechos nuevos por completo. No somos la sombra de lo que éramos antes. Somos una nueva creación con un nuevo corazón, con mente y voluntad nuevas. Así que, familia, siendo nuevas criaturas, es que es posible para nosotros procurar la paz. Fíjense aquí, Pablo lo dice, todo esto procede de Dios, no del hombre. No depende de nosotros, es Dios obrando en nosotros. No es algo que nosotros debamos de alcanzar en nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos. Y Pablo continúa explicando, dice, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Tal reconciliación no nació de nuestra iniciativa. Fue Él quien nos reconcilió con Cristo. Él nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. No nació, no se nos ocurrió a nosotros, no fue nuestra gran idea. Fue Dios quien nos reconcilió. Por su gracia nos reconcilió con su amor sacrificial y supremo que Jesús tuvo por nosotros en la cruz. Y fíjense, cada vez se va poniendo muy interesante este texto. Cuando lo leí, de verdad, cuando estaba preparando el mensaje, de verdad les confieso que a mí me conmovió mucho y ahorita van a ver por qué. Les animo que ya en su casa léanlo y medítenlo y órenlo. Creo que nos habla mucho del carácter y el amor que Dios tiene por nosotros. Pero digo, se va poniendo más emocionante porque fuimos reconciliados con Dios. Es que ahora se nos ha encargado la palabra de reconciliación. Y dice en el versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que, para empezar, tiene un alto rango de autoridad. Un embajador tiene un alto rango de autoridad en países extranjeros y en su país también. Así que para empezar, ahí se pone interesante, porque Dios nos está declarando embajadores de su palabra. Nosotros somos embajadores de Cristo, familia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Como embajadores de Cristo, somos portadores de esta palabra de reconciliación. ¿Qué es la palabra de reconciliación? Bueno, pues es el evangelio de la paz. Es la obra de Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Como embajadores de Cristo llevamos reconciliación al mundo y por lo tanto, al reconciliar al mundo con Jesús, estamos llevando la paz. Y fíjense, esta es la última parte del texto que nos explica cómo llevar esta palabra de reconciliación, este evangelio de paz. Y les digo que de verdad me conmueve mucho. Escuchen, por favor. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros.
¿Se imaginan la escena? Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué tiene Dios que rogar por medio de nosotros? Es porque nos ama. Nos ama en sobremanera. Nos ama de una manera que no alcanzamos a comprender. Así que si estás escuchando este mensaje en esta mañana, por favor, que sepas con todo tu corazón que Dios te ama. Te ama de una manera que nos da el mensaje de la paz, que nos da el mensaje de la reconciliación y que nos manda, nos encomienda para entregar este mensaje de reconciliación como si Él rogara por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Dios quiere reconciliarse contigo. La obra de reconciliación ya ha sido hecha por Jesús en la cruz. No depende de nosotros. La reconciliación, la obra de reconciliación ha sido hecha, consumada está por Jesús en la cruz. Pero el mundo necesita recibirla por gracia, por medio de la fe. Y la pregunta aquí para nosotros, familia, es: ¿estamos llevando esta palabra de reconciliación al mundo con el mismo ímpetu que rogando a quienes nos rodean? Como nos está encomendando aquí Pablo, como nos encomienda Dios por medio de Pablo, como rogando, reconcíliate con Dios. Piénsalo, o sea, perdón. Piénsalo, respóndelo en tu corazón. ¿Qué tanto estamos procurando la paz? Recordemos, familia, que lo primordial para ser un pacificador es primeramente estar en paz con Dios. Si no estás procurando la paz con el mismo ahínco que nuestro Señor Jesús lo hizo, puede que necesites voltear a ver tu corazón y preguntarte si hay algo que necesitas hoy reconciliar con Dios. Recuerda que donde hay pecado no puede haber paz. Confiesa tu pecado y límpiate. Lo decíamos al principio, donde hay más corazones limpios, o sea, más santidad, habrá más paz. Y para explicarlo más sencillo, entre más seamos como Jesús, más felices seremos, más bienaventurados seremos. Así que, familia y amigos, si en este momento tú estás pensando, ese es el tipo de paz que he estado buscando toda mi vida, y no lo has podido encontrar, déjame recordarte que no existe ningún otro camino. No existe ningún otro camino a ella más que el camino de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Ninguna contracultura, por más radical que pueda parecer, te va a llevar a tener esta paz verdadera. La paz, entre comillas, que el mundo ofrece, lo dijimos, es efímera, es temporal, es hacerte la vista gorda nada más. Se desvanece y te deja con más ansiedad, con más temor, con más intranquilidad. Así que hoy te ruego de verdad, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Cristiano o no cristiano, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios.
Abraza la palabra de reconciliación, abraza el evangelio de la paz para tu vida. Que aquel que no conoció pecado, Jesucristo, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús ha cargado con todo el pecado y por medio de él podemos ser reconciliados, familia. Podemos terminar nuestra guerra constante contra Dios y ser completamente nuevas criaturas, aptas para vivir todas y cada una de las cualidades de carácter de las que Jesús nos habla en el Sermón del Monte, incluyendo el poder ser un pacificador, poder procurar la paz, poder trabajar por ella y también gozar de la paz. Así que permíteme terminar con esto. Familia, al reflexionar sobre esta séptima bienaventuranza, es crucial recordar que nuestro llamado a ser pacificadores no es una tarea opcional ni ligera. Jesús nos enseña que como hijos de Dios estamos llamados a vivir de manera contracultural, rechazando los valores del mundo y abrazando los principios del reino de Dios. El mundo ofrece una paz falsa, efímera y superficial. La verdadera paz, la que vale la pena procurar y mantener, nace de un corazón limpio y reconciliado con Dios. Esta paz no se encuentra en escapismos o en filosofías humanas, sino en la reconciliación que solo Cristo puede ofrecer. Ser pacificadores significa estar en paz con Dios, luchar diligentemente por mantener y traer la paz a los demás y vivir como embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación con fervor y amor. Es una tarea que demanda todo nuestro ser, pero que es posible gracias a la obra transformadora de Cristo en nosotros. Hoy te invito a que examines tu corazón. ¿Estás verdaderamente en paz con Dios? ¿Estás llevando la palabra de reconciliación con el mismo ímpetu y amor que nuestro Señor Jesús? Si hay algo que necesitas reconciliar con Dios, hazlo ahora, por favor. Recuerda, donde hay más corazones limpios, habrá más paz. Y entre más seamos como Jesús, más felices seremos. Así que en el nombre de Cristo te ruego, reconcíliate con Dios. Abandona la guerra contra Él, acepta su perdón y permite que su paz llene tu vida. Abraza la verdad que aquel que no conoció pecado, Jesús, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Deja que esta reconciliación transforme tu corazón y te capacite para vivir las bienaventuranzas en toda su plenitud. Y entonces seamos reconocidos como hijos de Dios. Amén. Y robándome las palabras de Pablo para cerrar con mucho punch, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes. Amén.